Este es el día que hizo el Señor, para gozarnos, para alegrarnos y para disfrutar de Él todo este maravilloso día. Hoy tenemos por qué darle gracias al Señor. Hoy tenemos nuestro corazón lleno de agradecimiento, porque en cada situación, en cada momento de nuestra vida, hemos visto su mano poderosa, guardándonos, resguardándonos, llevándonos de su mano. Cada día lo vemos y hoy no es lo contrario. Es un bello día, un domingo precioso, el primer día de la semana que el Señor Dios Todopoderoso nos permite vivir. Usted y yo hoy debemos estar agradecidas con Él. Con el Señor Jesús, lo digo siempre y lo recuerdo porque hay que recordarlo. Ese sacrificio maravilloso que Él hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y ese sacrificio hoy nos tiene de pie para alabar su nombre, para adorarle, para oír su palabra, para compartir de ella a quienes necesiten oír de su palabra. Por eso hoy estamos agradecidos, Señor, contigo. Hoy, Señor, bendecimos tu nombre. Hoy, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por este nuevo día que nos permites vivir. Gracias, Señor, por nuestras familias. Gracias por nuestros hijos. Señor, gracias. Gracias porque tú eres quien los cuidas. Tú eres quien los guarda. Nosotros, Señor, hacemos un trabajo. El trabajo que tú nos permites hacer con ellos, Señor. Pero Padre, tú eres el Padre de ellos para guardarlos, para protegerlos. Los hemos entregado en tus manos. Por eso hoy bendecimos desde esta tu casa, Señor, a las familias colombianas, a las familias de tu iglesia, Señor, de la iglesia en general. Hoy bendecimos esos hijos y los guardamos bajo tus alas, Señor, mientras que pasan los quebrantos, ellos estarán guardados bajo tus alas. Nosotros por la fe lo creemos, como creemos, Señor, que tú guardas a Colombia, que tú la guardas, Señor. Si tú no guardas a Colombia, Señor, nosotros no podemos hacerlo. Eres tú, Señor. Si tú, Señor, no guardas las ciudades, Señor, en vano velan aquellos que tienen la responsabilidad de hacerlo. Eres tú, Señor. Por eso hoy invocamos tu nombre, Señor Jesús, para que estés con nosotros. Nunca, nunca, Señor, te alejes de nuestro lado. Nunca, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, esté sobre nosotros, sobre nuestras vidas, esté en nuestras vidas, esté en la vida, Señor, de cada una de las familias, Señor, que hoy están viendo esta transmisión. Hoy, Señor, te damos a ti las gracias y hoy vamos a alabar y adorar el nombre de Jesús, porque Él es increíblemente bueno, bello, maravilloso. El Señor Jesús es misericordioso. Él es Dios. Él es Dios. Y Él es bueno. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Te damos en este día. Gracias, Señor, por estar en medio nuestro, por estar con nosotros. Gracias, Señor Jesús. Eres precioso, Señor. Eres maravilloso, mi Rey. Eres bueno. Y hoy alabamos tu nombre, Señor Jesús. Nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, mi Señor. Gracias, Señor. Te alabamos y te adoramos, mi Rey. Jesús, 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 eres Dios, Señor de la creación, Rey de mi corazón, te doy todo el honor.
el perdón en tu sangre, mi Jesús, por el precio de la cruz, para mi redención. Vamos, dilo. Jesús, 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 eres Dios, Señor de la creación, Rey de mi corazón, te doy todo el honor. El perdón en tu sangre, mi Jesús, por el precio de la cruz, para mi redención. Dilo. Jesús, Jesús, Jesús. De todas las cosas, Señor Jesús. Eres el agua que sacia mi sed, tuya es la gloria, tuyo es el poder. No hay nadie que se compare a ti, Jesús. Eres quien sana toda enfermedad, eres quien vence a la oscuridad. No hay nadie que se compare a ti, Jesús. Eres el agua que sacia mi sed, tuya es la gloria, tuyo es el poder. No hay nadie que se compare a ti, Jesús. Eres quien sana toda enfermedad, eres quien vence a la oscuridad. No hay nadie que se compare a ti, Jesús. Jesús, 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 de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Y en esta mañana te damos toda la gloria y toda la honra. Sabemos que tú estás con nosotros, Señor Jesús. Gracias, gracias por ese acompañamiento que tú nos haces día a día. Gracias, mi Señor. Gracias, Dios. Amén y Gloria amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bien, gloria a Dios. Qué bueno, gloria a Dios. Este es un día de darle la gloria al Señor. Y estamos contentos. ¿Y saben por qué estamos contentos? Por dos razones. Una, este es el día que hizo el Señor. Esa es una razón poderosa. Y la segunda razón es que hoy honramos a todas las mujeres que son o han sido madres, abuelas, esposas y madres. Las honramos en este día. Todos los hijos estamos hoy contentos de poderlo hacer. Pero déjenme decirles algo. El Día de la Madre, de honrar a nuestra madre, a nuestras madres, es todos los días. No es solamente un día en el año, es todos los días. Sino que hoy lo recordamos
y hoy nos alegramos de poder tener con nosotros muchos a la madre a su lado y nosotros las esposas que son madres. Dios las bendiga, Dios las guarde en este día. Estamos contentos, hoy estamos contentos, es el día del Señor. Gloria a Dios. Bueno, qué bueno, mis amados, podernos volver a encontrar. Hoy tenemos una palabra, no sé cómo calificarla. Pues yo le he puesto un título a la enseñanza de hoy, inclusive ese título lo utilicé también en otra enseñanza de pronto muy similar, Visión 2020. No sé si algunos de ustedes, bueno, de mi iglesia, quienes se congregaban conmigo antes presencialmente y ahora también lo hacen a través de los medios, Visión 2020. Algunos de ustedes han oído hablar de ello. ¿Qué significa Visión 2020? Significa que tenemos la visión perfecta. Eso es lo que los optómetras y oculistas llaman Visión 2020. Entonces, vamos a entrar en la palabra a explicar qué es lo que yo quiero que podamos entender hoy, que el Señor tiene un mensaje precioso y poderoso y para reflexionar en este día. Vamos a ir al libro de Josafat, al segundo libro de Crónicas 2020. Ya pueden ir sabiendo por qué le coloqué como título a la enseñanza de hoy, Visión 2020, porque vamos a hablar del segundo libro de Crónicas 2020. Bueno, ustedes han oído la historia que hay ahí en esa porción de la palabra, en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20. Estaba reinando Josafat y en algún momento se reúnen tribus de alrededor y siempre venían en plan de guerra y en plan de destrucción. Y bueno, Josafat, como todo ser humano, se llenó de temor y no sabía qué hacer, siempre era mucho ejército, pero él fue a la presencia del Señor y oró. Dice que reunió todo su pueblo, las familias, así lo dice la palabra, reunió todas las familias, padres, madres, hijos, y todos se hincaron, se arrodillaron delante de nuestro amado Señor Dios y Padre, y clamaron a Él. Y el Señor hizo el trabajo. El Señor hizo el trabajo. Dice que los que iban a invadir allí en el lugar, en el campo donde estaban reunidos, en un momento empezaron a matarse entre ellos. No había luz y se equivocaron, algo pasó. Pero lo más interesante es que al otro día Josafat reúne su ejército y reúne todo su pueblo y se van al campo de batalla a ver qué fue lo que pasó. Y si tú lees este capítulo, el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, vas a encontrar que cuando llegaron, encontraron todos los soldados, muchos soldados muertos del enemigo. Y dejaron todos, los que se fueron huyendo, dejaron todo. Dice que dejaron joyas, oro, ropa finísima, armas, mejor dicho, algo extraordinario. Y cuando iban para allá, para el campo, en algún momento Josafat se detiene. Dice, segunda de Crónicas 20:20, se levantaron muy de mañana y partieron rumbo al desierto de Tecoa. Ahí era donde iba a ser la batalla. Pero cuando estaban por partir, ya estaban listos para arrancar, Josafat se detuvo y dijo, le habló al pueblo, al ejército, a todos. Les habló y les dijo, escúchenme, casa de Judá y habitantes de Jerusalén. Crean en Jehová tu Dios, crean a Yahweh tu Dios, crean al Dios de ayer, de hoy, por los siglos, crean en Él. Mire lo que dice, y estarán seguros. Si nosotros creemos en Dios, estaremos seguros. Y sigue diciendo, pero también créanle a sus profetas, créanle al sacerdote, créanle al pastor y serán librados.
¿Qué consejo el que Él les está dando? Primero tenemos que creer en el Señor, en nuestro Dios, en el Yahweh nuestro Dios, bendito sea su nombre, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de las Escrituras. Tenemos que creer en Él. Lo que Él nos diga que nosotros hagamos, lo haremos y lo hacemos. Y seremos vencedores. Entonces, lo que yo llamo visión 2020 es creer en Dios, en primer lugar, y en segundo lugar, creer en los profetas, en el sacerdote, en el pastor, en aquella persona que te instruye dentro de la disciplina de la palabra del Señor. Pero mire, a propósito de visión 2020, que es la visión perfecta, voy a hacer una nota porque me llamó la atención. Tiene 5 características. La visión 2020 en nuestros ojos. En primer lugar, tenemos conciencia periférica. Los ojos son algo extraordinario, mis amados. Nuestros ojos son cámaras de video fotográficas perfectas. En primero tenemos conciencia periférica, o sea que podemos estar mirando al frente, pero una parte del ojo está mirando hacia los lados. Todo eso es importante. En segundo lugar, nuestros ojos están coordinados, se mueven los dos igualmente al mismo tiempo según la necesidad. Y en tercer lugar, tenemos lo que se llama en los optómetras o los oculistas, lo que se llama percepción de la profundidad, o sea, podemos saber qué está delante, qué está detrás y qué está más allá. Inclusive podemos alcanzar aún hasta medir solamente con la visión, medir. Y en cuarto lugar, nuestros ojos, la visión 2020, tiene la capacidad de enfocar. Enfocamos, estamos mirando lejos o estamos mirando, el ojo automáticamente se ajusta. Es que el que nos hizo no es cualquier pintado en la pared. El que nos hizo, el que creó el ser humano, perfecto nos hizo. Y en quinto lugar, tenemos algo maravilloso en nuestros ojos, que es la visión del color. Eso es lo que dicen los optómetros. Entonces, cuando el ojo tiene problemas, dificultades, aparece lo que se llama la miopía. La miopía es un defecto, es una anomalía en el ojo. Y la visión se produce una visión borrosa o una visión poco clara de las cosas. Entonces, para eso tenemos que utilizar estos aparaticos, los anteojos o las gafas o los lentes. Pero déjenme decirles algo, también hay una miopía espiritual. ¿Ustedes sí lo sabían? ¿Que hay una miopía espiritual? ¿Y en qué consiste esa miopía espiritual? Consiste en que tenemos una incapacidad o estamos incapacitados para ver y discernir ciertas situaciones. Y que muchas veces esas situaciones son claras y son fáciles de entender, sí, las comparamos con la palabra y la enseñanza del Señor en su palabra. Miren lo que dice Habacuc 2:2. Entonces me respondió Yahweh, Jehová nuestro Dios, y dijo, escribe la visión. ¿Está viendo algo? Visión espiritual. Dice, escribe la visión y descríbela. No solamente escríbala, sino descríbala en tablas detalladamente para que corra con ella todo aquel que la lea. Qué interesante. ¿Dios nos da visiones? Claro que sí. A los cristianos, a quienes creemos en Él, Dios nos da visiones de Él. Entonces le está diciendo a Habacuc, mire, eso que tú estás viendo, escríbelo y detállela, pero con detalles, para que todo aquel que vea eso corra con esa visión, camine con esa visión. Déjenme decirles algo, mis amados, la visión espiritual es un don que Dios nos da. Y déjenme decirles otra cosa también, ese don lo ha puesto Dios en todas las personas, pero
Espiritualmente, podríamos decir que humanamente hablando, la visión perfecta, espiritualmente hablando, no la tiene nadie. Es muy difícil, muy difícil. La visión esa 2020 espiritualmente hablando, la tendremos el día que estemos ya delante del Señor, que lo podamos ver. Ahorita no, ahora nuestra mente, nuestro ser humano es limitado. La parte espiritual es muy grande, es amplia, infinitamente grande. Pero mientras estemos en nuestra parte humana, tendremos limitaciones. Estamos limitados por muchas cosas, por las experiencias de la vida, por todo lo que yo he estudiado, por todo lo que yo leo, por todo lo que me han dicho, por todo lo que yo veo. Todas esas cosas nos limitan espiritualmente, porque estamos todavía en nuestra carne, estamos todavía ahí. Entonces, nosotros tenemos imperfecciones. Entonces, ¿qué dice el Señor? Para eso ustedes tienen que usar unos lentes. ¿Cómo les parece? Espiritualmente también tenemos lentes. También, claro que sí, debemos usar lentes. ¿Y cuáles son esos lentes? Ahí nos lo acaba de decir el Señor en su palabra. Crean en el Dios de la gloria, crean en Jehová, el Dios de siempre, crean en Él. Ese es el primer consejo. Y el segundo es, crean a sus profetas. Cuando nosotros hacemos eso, nuestra visión se amplía. Y cuando tenemos estos dones, sobre todo el don de la visión espiritual, en la medida en que cada día vemos mejor, porque cada día vamos viendo mejor. Esto no es como la visión del ser humano, que cada día con el pasar de los años la visión va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo, porque los ojos se van gastando, la contaminación, aún ciertas enfermedades como la diabetes y otras cosas van disminuyendo nuestra visión. Pero en la medida en que nosotros nos vamos adentrando en la palabra, nuestra visión espiritual va creciendo, se va ampliando, vamos entendiendo y conociendo muchas cosas. Y al escudriñar la Escritura, nos desarrollamos, nos perfeccionamos, realzamos en nosotros esa porción espiritual, nuestro ser espiritual, lo realzamos. Y aprendemos a mirar primero la parte espiritual. Hay algo muy importante que nosotros en algún momento, todos los seres humanos, tenemos que descubrir. Hay algo que tenemos que descubrir. Y la visión que tengamos de ello, de lo que tenemos que descubrir, es lo que nos va a dar sentido de vida. Óigame bien, cuando tú conoces, cuando yo conozco y entiendo o tú entiendes para qué fue que naciste, ese día descubrimos realmente cuál es la razón de nuestro existir, de cada uno. Vuelvo y siempre repito lo mismo para que nosotros veamos la magnitud de la presencia de Dios en nosotros. En el mundo hay más de 7.000 millones de personas, de seres humanos, en el mundo entero. Entonces, todos tenemos un propósito diferente, que a veces nos colaboramos unos a otros, pero cada uno tiene una razón de existir. Todos, de los 7.000 millones, cada uno por uno. No es que todos caminamos como robots, no. Y nunca nos debemos dejar llevar como robots. Cuidado. Eso es lo que llaman los sociólogos masificar a las personas. Nunca debemos dejarnos masificar. Si nos vamos a masificar, masificamos en el Señor. Entonces, nosotros tenemos que descubrir nuestra razón de vivir. Y cuando descubrimos la razón de vivir, tenemos visión. Espero estarme haciendo entender. Tenemos visión espiritual. Cuando tú puedes ver en tu mente, puedes ver por la fe.
La fe es la que te permite a ti ver lo que el Señor tiene para ti. Humanamente, uno tiene otros proyectos. Yo tenía otros proyectos de vida y no lo sé, quizás a estas alturas ya habría cumplido gran parte de mis proyectos, pero esos no eran los proyectos de Dios, hasta que un día los descubrí y aquí estoy, porque esto forma parte del proyecto de Dios para mi vida y para todos y cada uno de ustedes. Tú no estás ahí, tú no me estás oyendo, no me estás escuchando por casualidad, no, es porque Dios quiere que tú oigas hoy lo que Él te va a decir a través mío. Amén. Yo solamente tengo que espiritualmente abrir mi mente, mi corazón, para transportarles a ustedes el mensaje de Dios. Entonces, cuando podemos ver ya espiritualmente, veremos la revelación de Dios, lo que Él tiene para cada uno de nosotros y lo que Él propuso para nosotros en esta vida. ¡Qué bueno! Bueno, no todo el mundo tiene que ser predicador, no todo el mundo tiene que ser pastor, sacerdote, rabino. No. A quienes el Señor nos ha dado este propósito. Yo estudié una carrera universitaria, pero me ha servido, sí, claro que me sirve para el mismo propósito que estoy desarrollando. Pero aquí hay algo interesante que yo quiero, porque cuando el Señor empieza a hablarle a uno y uno empieza a escribir, empiezan a surgir cosas bastante interesantes de todo lo que estamos hablando. Quiere decir algo muy importante, y lo tengo anotado aquí, subrayado, dice que Dios puso en nuestro corazón lo que ya estaba en el corazón de Él. Amén. Ajá. Todo lo que el Señor pone en cada uno de nosotros ya estaba en el corazón de Él. Y vamos a explicarlo por qué. Yo lo he llamado, ese pedazo de eternidad que nos motiva a todos nosotros a hacer la obra de Dios y cumplir el propósito en nuestras vidas. Eso es de lo que estamos hablando cuando hablamos de que Dios puso en nuestro corazón lo que ya estaba en el corazón de Él. Y vamos a explicarlo. Eso quiere decir que el Señor, oiga lo que voy a decir, atiéndame. El Señor crea el fin antes del principio. ¿Cómo les parece? El Señor crea el fin, la finalidad antes del principio. Que Él, en el reino espiritual, Él finaliza todo y luego lo empieza de nuevo, pero ya en el mundo material. ¿Me estoy haciendo entender? Él crea el fin, les dije hace un momento, antes del principio. Que Él finaliza todo en el reino espiritual. Todo, Él hace todo. Y luego lo empieza de nuevo, pero ya en el mundo material. Dios revela, ahí viene la parte interesante, Dios nos revela el resultado final de algo o de alguien apenas acabando de empezar. Dios mío, dame palabras para que todos podamos entenderlo. Por eso, ¿saben ustedes cuando la palabra habla del Señor dice que Él es el alfa y la omega? Ustedes saben lo que es el alfa y el omega. Alfa es la primera letra del abecedario griego y omega es la última letra. O sea que Dios es principio y Dios es el fin de todas las cosas. Dios es alfa y omega. O sea, Dios crea el fin y luego empieza por el principio. ¿Cómo será eso? ¿Quiere que les explique cómo será eso? Imagínense ustedes un arquitecto. ¿Qué hace un arquitecto? Antes de empezar a poner ladrillos, el arquitecto se sienta allí en su escritorio y empieza a crear en su mente. Vamos a hacer un edificio. ¿Qué hay alrededor? ¿En dónde está el lote ubicado? Si hay árboles, si hay montañas, si hay ríos, si es una llanura. Él empieza a pensar, él empieza en su mente, antes de construir el edificio.
el arquitecto desarrolla la idea, primero la idea, la crea la idea, lógicamente en su plano mental, y luego empieza a escribirla, empieza a diseñar y va colocando en hojas inmensamente grandes, va colocando lo que él considera que debe ser el edificio que va a construir. O sea, él construye primero el edificio ¿en dónde? En su mente. Así hace Dios. Dios pensó en ti hace muchos años. Amén. Hace muchos años, miles de años, no lo sé, Dios pensó en ti. ¿Tú sí lo sabías? Sí, amén. Y te creó con un fin. Óigame bien. Te creó con un fin. Ajá, o sea, Dios ya sabe. Lo que pasa es que nosotros humanamente trastocamos el fin del Señor. Yo escuché en algún momento la historia de un personaje hace muchos años que tenía que ver algo con la mafia, con no sé, algo así. Era un hombre, bueno, metido en todas esas andanzas, lo que podríamos nosotros llamar socialmente un hombre malo, malo. Y este hombre, la justicia lo atrapa y lo lleva a prisión. Y estando allí en prisión, conoce del Señor. Y conociendo del Señor, ¿saben qué empieza a hacer este hombre? Empieza a predicar la palabra del Señor dentro de la prisión. Ese era el propósito que Dios tenía para ese hombre. Ese era el propósito. Pero él se torció, tomó su propia voluntad, desechó la voluntad de Dios, dio la vuelta y estando en todo eso, vivió todo lo que tenía que vivir hasta cuando va a la cárcel y allí en la prisión se encuentra con Dios. Todos. Igual que Jonás. Igual que Jonás, tienes toda la razón. ¿Ah? Usted tiene que ir allá a Nínive a predicar. No, yo no voy por allá ni a las buenas ni a las malas. Y ustedes saben todo lo que le pasó a Jonás. Porque Dios tiene sus planes y sus propósitos. Y lo que nosotros tenemos que hacer es entenderlo. Entenderlo. El arquitecto, antes de poner las bases, él ya sabe cómo será el edificio. Antes de empezar, por eso estamos hablando que el Señor empieza siempre por el final. Siempre. Porque Él sabe. Cuando ya nacemos, tenemos que empezar a descubrir poco a poco la visión espiritual, lo que Dios tiene para nosotros. Un pintor de esos de artistas, el pintor antes de empezar allí en la tela a pintar, él ya tiene la idea aquí en su mente, él ya la tiene. Él ya sabe cómo va a ser el retrato de la persona, él ya lo sabe. No lo olvidemos, Dios lo sabe todo. Que nosotros podemos coger y torcer, sí, claro, porque Él no nos obliga. Nos da un plan, un proyecto, pero si quieres hacerlo, hazlo. Si no lo quieres hacer, vas a tener dificultades y problemas. Eso es lo que el Señor nos dice en su palabra. El retrato del pintor está en su mente, allí. Él empieza a dibujar en la tela lo que ya está allí en su mente. En la mente, el retrato ya está terminado. Aquí está. Luego hay que ponerlo en el lienzo. Romanos 4:17. Miren lo que dice. El Señor dice, y llama las cosas que no son como si fuesen. Para Dios, tú ya existías. Desde la eternidad, ya existías. Y Dios te dio la oportunidad de nacer en el siglo anterior. O algunos están naciendo en este siglo, ¿cierto? Pero Dios ya tiene el plan, el proyecto, desde millones de años atrás. Para nosotros en nuestra mente es difícil de entenderlo. Por esa razón, mis amados, nosotros como creyentes en Dios tenemos que vivir por fe, no por vista, por fe. O sea, la visión, por la visión espiritual.
Segunda de Corintios 5, 7. Dice, porque por fe andamos, no por vista. Sí, Señor, es por fe. ¿Es por fe? Es la que nos da la visión 2020. Claro, la visión 2020. Es la fe, la que nos da la fe. Esa es la visión que nosotros debemos tener. Mire lo que dice Jeremías 29, 11. Dice, porque yo conozco los planes que tengo acerca de vosotros, declara el Señor. ¿Cuáles son los planes del Señor? Se los detalla a Josafat, le dice, a Jeremías, perdón, le dice, planes de bienestar y no de calamidad, para darles a todos ustedes el fin que esperamos. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Ay, Señor. Lo que pasa es que nosotros solamente vemos el hoy. Solamente vemos el hoy. No vemos o no queremos ver muchas veces las consecuencias de nuestros actos. Pero tenemos que entender y saber que lo que hagamos hoy nos va a afectar mañana, pasado mañana, en 5 años, en 20, no sé, nos va a afectar. O sea, todo lo que hagamos hoy. Hay un retrato que pintar. Tú ya tienes en tu mente la imagen que tienes que hacer de ti y de Dios en tu vida. Ya estás diseñando tu vida como un arquitecto. El Señor ya te colocó en tu mente lo que tú tienes que hacer. No desobedezcas la palabra del Señor. Ya el retrato está en tu mente. Solo lo único que tú tienes que hacer es empezar a hacer lo que el Señor quiere que tú hagas. Pero nosotros vemos solamente el hoy solamente. No vemos o no queremos ver las consecuencias de todas las cosas que hacemos. A veces hacemos las cosas y no pensamos en ellas. Y un cristiano con miopía, que no use los lentes adecuados para poder tener la visión de Dios, él no entiende lo que el Señor nos está enseñando. Que nosotros andamos es por fe, no por vista. Eso no lo entiende. Alguien que cristiano miope. Si la palabra dice, lo que tú siembres, eso cosecharás. Eso es claro, o eso hay que meterle filosofía, teología, hermenéutica, ética, pelética, peluda y peletancuda. No, eso no hay que meterle nada de eso. Eso es claro, eso es clarito, clarito. Y la miopía espiritual es pura irresponsabilidad, porque no tomamos el tiempo para hablar con nuestro Dios. No lo tomamos. Aleluya. Es pura irresponsabilidad. Porque muchas veces sabemos de cosas que si las hacemos nos van a dañar y sin embargo las hacemos. El ser humano es algo absurdo. Esa era la filosofía de la iglesia de antes, ¿recuerdan ustedes? Comamos y bebamos que mañana moriremos. Entonces, no, esto aquí es, vamos a la gozata, como decía alguien, a la gozadera, porque mañana nos morimos y ¿qué? No, esa no es la vida. Primera de Corintios 15, 32, comamos y bebamos que mañana moriremos. Y aún sabiendo que lo que estamos haciendo hoy nos va a traer dolor, mañana o pasado mañana, en algún momento, va a aparecer la angustia, la amargura, la tristeza, la frustración, va a aparecer en nuestra vida. Aún así no pensamos en eso, en el dolor que nos va a causar y el dolor que nos va a causar a nosotros y a la familia. Amén. Así es. ¿Cómo titularíamos eso? Pongámosle un título. Eso es ser uno inconsciente. Inconsecuente, como me imagino yo, como el sonámbulo. El sonámbulo va y camina, pero no sabe ni por dónde va ni nada. Andamos a veces por el mundo de esa forma. Y la gente se complace en cosas que no debe complacer. Mire, gente que se complace en el adulterio. No, es que qué maravilla, hace el hombre que conquista muchas mujeres. No sabe lo que está haciendo. Si pudiese ver el mundo espiritual, se daría cuenta de su desgracia, así viva feliz, humanamente hablando.
y vive ahí en fornicaciones sin pensar primeramente ni en él, y mucho menos va a pensar en la familia, en el hogar, en los hijos, en la esposa. Nosotros tenemos con mi esposa un video de una mujer que narra la vida emocional y la vida amorosa de una joven que comete error tras error, pero ella tiene una idea, pero terrible. Y así andamos nosotros muchas veces por el mundo. Otros andan en parrandas, en borracheras, creen que esa es la vida. Como decían, comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Y qué nos queda? ¿Qué queda? Claro que quedan muchas cosas. Desgracia, miseria, pobreza, dolor, enfermedades. ¿Ah? Viernes es farra. Fin de semana. Es que ya hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Entonces, por favor, ¿qué estamos sembrando? ¿Qué estamos sembrando en la familia? Tenemos que pensar en el hogar también. Claro que sí. Tenemos que sembrar. Miren lo que dice el Salmo 6, Gálatas 6:7. Dice, no se engañen, no se engañen. De Dios nadie puede burlarse, porque lo que el hombre siembre, eso cosechará. El que siembre para la carne, de la carne cosechará, recogerá corrupción. Pero el que siembre para el Espíritu, del Espíritu cosechará, ¿qué cosechará? Vida eterna, abundante y vida eterna. Y aquí, en esta tierra, tendrá vida abundante. Claro que sí. La casa, la familia, los hijos, son el futuro, es nuestra descendencia, los que van a construir el planeta de aquí en adelante, nuestros hijos. Hay que van a construir casa. Si tú tienes 2 hijos, en algún momento ellos se irán de su casa, encontrarán su pareja y empezarán a construir otra casa. Y ahí tenemos que estar atentos. ¿Cómo va a construir? ¿Qué dice Proverbios 24:3? Vamos a mirar cómo es que se construye una casa. ¿Saben ustedes? Ahí está claro. Dice Proverbios 24:10. Con sabiduría se edificará la casa. Amén. Amén. La casa se edifica con sabiduría. Y después de que la construyes, ¿cómo se afirma? Con prudencia. ¿Ustedes saben quién es doña Prudencia? Prudencia, prudencia. Con la prudencia afirmaremos la casa. Con sabiduría la construimos, amén, pero con prudencia la afirmamos. Dice, y con ciencia, o sea, con conocimiento, se llenarán las cámaras, las habitaciones, las piezas de esa casa, se llenarán ¿de qué? De todo bien preciado y agradable, dice la palabra. Tómala para ti esa palabra hoy. Pero entonces, ¿qué se necesita para construir una casa? Se necesita sabiduría, prudencia y ciencia. ¿Saben qué es ciencia? Conocimiento se necesita. Pero lo más raro es que aquí no habla la palabra de dinero. No dice que con dinero se construirá la casa. No. No dice que con dinero se edifica, o con un buen salario se edifica, o con ahorros se van a llenar las cámaras de todo bien preciado y deseable. No. ¿Saben ustedes que no? La palabra nos enseña que el dinero sin sabiduría, sin conocimiento, sin preparación, no sirve para nada. Así es. Así es. Hay mucha gente que vive en el mundo y no alcanza a ver ni siquiera su vida más adelante. No tienen planes, proyectos de vida, absolutamente. Y hay mucha gente que por dedicarse al trabajo se le olvida prepararse. En la vida hay que prepararnos. Hace tiempo era válido. La gente no estudiaba. Mi padre era un hombre, era un analfabeta. Mi madre le enseñó a leer y a escribir. Pero era un hombre trabajador, muy trabajador. Bueno, en ese tiempo se podía, aquel que trabajaba incansablemente
y ahorraba, podía llegar a tener un muy buen capital. Hoy en día, sí, eso es bueno y hay que hacerlo, hay que trabajar, porque acostados en la cama no nos va a llegar allí el dinero. Pero hoy en día las cosas han cambiado. Hoy en día hay un fundamento para poder progresar y es el conocimiento. Hay que estudiar, hay que prepararse. Mire, el que hoy en día no tenga, como decía alguien, un mexicano, es que el que no tenga un pinche cartón. Efectivamente, hoy en día ya, así el que aprendió a hacer las cosas por su propia cuenta, sepa más que el ingeniero que tiene un título. Pero hoy en día buscan el cartón. ¿Tiene cartón o no tiene cartón? No tengo, no, es que, pero yo conocí en un pueblito de mi departamento, en Pamplona, un muchacho que el papá lo mandó a Europa, y estando allí en Europa, se vinculó con músicos, y llegó a ser un pianista increíble, increíble. Y era un maestro, y regresó a su pueblo, porque sus padres estaban enfermos, algo así, y él primero que dijo, no, yo voy a la universidad, allí y puedo dar clases de piano. Había la facultad de música. Y llegó allí a la universidad, y usted que no, yo soy músico, ¿verdad? Y lo pusieron a tocar, no, un maestro increíble. Dijeron, listo, entonces usted va a ser nuestro profesor. ¿Nos permite el título suyo de la universidad? No, yo no tengo título, yo aprendí con otro maestro. Pero no tiene título, no tiene título, no puede dar clases. ¿Las instituciones eso es un requerimiento? Son requerimientos de hoy. Sí. Como decía alguien, el pinche cartón llega a tener más peso, aún que ni el mismo conocimiento. Hay gente que sabe mucho más que muchos ingenieros. Hay maestros de obra que saben mucho más que ingenieros, que les dan clases a los ingenieros. No, ingeniero, no haga esto porque esto... por la experiencia. Entonces, hoy en día, la preparación es muy importante. Si tienes hijos, que estudien, que saquen un cartón. Teniendo un cartón, se abren puertas. Y si además del cartón tiene una especialización, se abren puertas más grandes. Se certifiquen. Y hay unos que abandonan. No, es que yo quiero trabajar para ganar dinero, por favor. Cada cosa a su tiempo. Amén. Eso es como también los muchachos de 18 o 19 años que resuelven casarse y abandonan los estudios y creen que no necesitan el estudio, sino trabajar con la mujer que consiguen. No, hay que estudiar. Hoy las circunstancias de hoy en día son diferentes a las de muchos años atrás. Mucha gente triunfó sin academia. Pero eso era antes, hoy en día no. Hoy en día ya es un requerimiento de la sociedad. Las condiciones son diferentes, por eso hay que aprovechar el tiempo. Muchos cristianos, mis amados, volvamos al tema, no tienen visión. No la tienen. Están ahí, caminan y oyen la palabra, pero no visionan la palabra. La palabra hay que llevarla del oído que llega aquí a la mente, hay que dispararla hacia adelante la palabra. Efesios 5:15 dice, miren pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Versículo 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. A eso hay que meterle hermenéutica, teología. No, eso está clarito. ¿Los días son malos o no son malos? Son malos. Porque la maldad se aumentará, dice la palabra, hacia los últimos días. Los días son malos. Y sigue diciendo en el versículo 17, por lo tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Quién nos guía a nosotros? ¿Quién nos ilumina? El Espíritu Santo de Dios. Él nos lleva a nosotros a toda verdad, nos muestra el camino. Amén. Pero para eso, ¿qué tiene que haber? Comunión.
comunión con el Espíritu Santo. ¿Cómo quieres que te den las cosas? Si tú no oras, si tú no doblas tu rodilla, si tú no levantas permanentemente todo el día oración al Señor, no quiere decir que estás en un rincón todo el día orando. No, no, no. Por la calle, por donde vayas, en la oficina donde estás, permanentemente estás dándole gracias a Dios por todas las cosas. No des un paso, óigame bien, no des un solo paso si el Señor no va contigo. Amén. Y díselo, Señor, yo no camino si tú no vas conmigo. Si tú no vas conmigo, Señor, yo no voy. El Señor permanentemente. Entonces, de esa forma nosotros podemos ver mejor, con más claridad, la palabra. Ajá. Mire, hay creyentes que la palabra los describe. Isaías 5:20 dice: ay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, que ponen la luz como tinieblas y las tinieblas como luz, que consideran lo amargo como dulce y lo dulce como amargo. ¿Más claro? Más claro. Mire, digan lo que digan, grandes sociólogos, psicólogos, psiquiatras, médicos, estudiosos, ¿quién dice que no? Hoy día se perdió la autoridad. Así es. No se habla de autoridad. Nos la están quitando, la estamos perdiendo. Y saben una cosa, mis amados, educar en autoridad es únicamente, solamente en la familia. Allí es donde educamos nosotros a nuestros hijos en autoridad. Ahí es donde entra el padre. Si el padre no tiene visión 2020, cada día buscando leer el pensamiento de Dios, mirar la Escritura, discernirla, comerla y que ella produzca en cada uno el cambio, no vamos a ninguna parte. No vamos a... Si el papá no tiene y la mamá no tienen visión 2020, buscan. ¿En qué nos vamos a convertir los padres? ¿En qué se convertirán los padres? En ciegos guiando a otros ciegos. Y la palabra dice, ambos caerán. Así dice la palabra. Entonces, mis amados, si tú estás cerca de tus hijos, tú los puedes guiar, los puedes corregir, puedes sembrar en ellos valores, tendrás conocimiento de qué hacen ellos, a qué se están dedicando, si están dando buen testimonio de la casa, de la familia. Eso hay que hacerlo. Y la palabra lo manda como una orden. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, en el camino que debe andar. Y aun cuando fuere viejo, aun cuando envejezca, nunca se apartará de él. Nosotros sabemos, y todos como padres lo sabemos, la juventud es difícil. Yo no digo que no, es difícil. Alguien decía que la juventud era como una gripa. Sí, la gripa puede ser pasajera, pero si no se cuida la gripa, una persona con una gripa mal cuidada se puede morir o le pueden quedar problemas hacia adelante. Si no cuidamos a los jóvenes, morirán sin lugar a dudas. Uno se pregunta, ¿cómo es posible que haya algunos padres que sepan que su hijo se va a una protesta y a romper vidrios, a robar y entra en un almacén? Yo digo, ¿qué tiene que ver robarse una caja fuerte de un cajero con la protesta social? ¿Qué tiene que ver? Nada. Pero ahí hay un hijo mal criado. Y llega a la casa con el televisor que se robó en el supermercado, allí en el almacén, y la familia se alegra. Ay, trajo televisor. Bueno, mijo, eso. Después no llores, porque ese hijo terminará como un delincuente y la justicia se hará cargo de él. Hay que cuidar a los jóvenes, hay que cuidarlos.
Esos padres son como ciegos. Esos son los que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, como dice Isaías 5:20. Nosotros debemos tener, mis amados, visión 2020. Amén. Y esa visión 2020 es la sabiduría que todos necesitamos como padres para organizar nuestra casa, para guiar nuestra casa y para guiarnos también nosotros mismos. Hay muchos ciegos por la calle, caminan ciegos por montones. Y déjenme decirles, aún en las iglesias hay muchos ciegos que van a las iglesias como por una rutina, como para que me vean, como para encontrarme con los amigos, pero que van a la iglesia buscando cambiar su vida. No, son ciegos, son ciegos. Esos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, que a la violencia la llaman buena. No, la única violencia buena es la violencia del cirujano en el quirófano. Esa es la única violencia que es buena, que es necesario. Uno se pregunta, pero ¿cómo es posible que algunas personas no puedan entender, discernir entre lo que es malo y es bueno? ¿Cómo es posible? Si hoy en día tenemos información toda la que ustedes quieran. El mundo de las tinieblas, el odio enceguece a las personas. Y eso va a producir brutalidad, va a producir violencia. Violencia. Vuelvo y repito, la única violencia aceptable es la violencia del quirófano. Cuando el médico corta y esa violencia es una violencia que arregla, que cura. ¿Por qué hoy en día los muchachos se nos han salido de las manos? No respetan las cosas. ¿Por qué? Sin lugar a dudas, la respuesta es lo que hemos sembrado en ellos. Me hacía caer mi esposa en cuenta de algunas madres que la niña va a salir a una fiesta y no es que se vaya para una fiesta, es que de pronto quede embarazada. Entonces, mija, mire, aquí lleve el condón. No me importa con quién no iba a decir una palabra, pero con quién se acueste. Está matando. Con tal de que lleve. Está matando a esa hija. Está matando. Claro que sí, la está entregando en brazos de la muerte. El pecado es muerte, dice la Escritura. Entonces, sin lugar a dudas, vemos borroso. Entonces, si vemos borroso, no sabemos cómo aconsejar. Porque eso es lo que dice el mundo. La visión 2020. Esa es la única que destruye el pecado y nos hace verlo. Miren, mamá, que me robé esto y nadie te vio. No, mamá. Ah, bueno, mijo, si nadie te... Por favor, por favor. Ay, en tiempos antiguos le quemaban las manos. Antiguamente. Me plació muchísimo que hubo personas, de muchachos que llegaron a su casa con televisores y cosas producto del desorden, y muchos papás salieron de allí, fueron y los devolvieron. Ese es el ejemplo para los hijos. Eso se llama dar vida. Si tú aceptas aquello, estás dando muerte. Porque hoy se roba un televisor, mañana roba un banco, tranquilamente. Mañana falsifica un diploma. Y todo el mundo, qué vivo, y lo aplaude. No, lo estamos matando. Y como padres tenemos que afirmarnos. La palabra dice, mire, el que esté firme, no se crea que está tan firme, mire que no vaya a caer. O sea, el Señor nos está diciendo, todos los días tenemos que estar alertas, atentos. El enemigo, el mundo de las tinieblas, a ellos les encanta todo eso. Perfecto, porque ellos quieren la muerte, la violencia, la destrucción. Y hoy en día, con algo que debería ser una bendición para todos, como son los medios, sí, el internet y todo eso, se está convirtiendo, las redes se están convirtiendo en una maldición. Están desinformando a nuestros hijos, nos están vendiendo teorías que destruyen la familia, destruyen la educación. Ya no vamos a poder educar nosotros mismos a nuestros hijos, sino el Estado. Nos están preparando para eso. Ustedes saben de dónde viene eso. Entonces, como padres,
No debemos ser tan simples. Tenemos que mirar al fondo, pedir perdón a Dios y pedirle que el Señor nos ayude. Dejar las simplezas. Hay gente que es muy simple, cree que las cosas van ahí. No. Construimos o destruimos. Así de sencillo, así de sencillo. La palabra es la que nos da a nosotros esa visión 2020. ¿Para qué? Proverbios 1:22. ¿Hasta cuándo simples? Amaréis la simpleza. Proverbios 1:20. ¿Hasta cuándo? Vamos a amar la simpleza. No estamos más pendientes del cómico que va a salir el sábado en la televisión. Vamos a estar más pendientes del músico, de la parranda. Por favor, la casa, la familia, es el futuro. ¿Qué futuro estás creyendo, creando? ¿Cuál es tu visión 2020 para poder ver hacia adelante? Para que no haya adelante sufrimiento para la casa. Si hago lo que hago, ¿qué va a pasar? Qué interesante enseñar a nuestros hijos. Cada acción sea pesada. Si yo hago esto, ¿qué va a pasar? ¿Qué me va a pasar? Si nosotros miramos a Dios, si nosotros entendemos a Dios, no vamos a tener dificultades ni problemas. Bueno, el enemigo, el mundo vendrá contra nosotros. Ya hay persecución al pueblo cristiano de muchas maneras soterradamente. Y no solo en Colombia, en muchos lugares del mundo. Se destruyen ya en algunos lugares ya se llegó a la destrucción de las iglesias cristianas. Pero el odio, mis amados, por ejemplo, no puede apoderarse de nosotros. No puede. No podemos permitir que el odio venga a nosotros. Porque si entra odio, estaremos ciegos. El odio nos enceguece. Tenemos que orar. Tenemos que presentarnos delante del Señor. El que juzga es Dios. Todo lo colocamos delante del Señor y que Él haga justicia. A veces puede causar como temor si yo le pido a Dios que haga justicia y mi hijo está en la calle. No, Dios hará justicia si nosotros lo pedimos. Pero cuidado con tu hijo, tráelo a la casa, enamóralo, muéstrale, dale visión, que él pueda mirar hacia adelante. Nunca es que él está luchando por una causa. Vuelvo y repito, la única violencia aceptada es la violencia del quirófano. La justicia, la verdad, forma pueblos y naciones, sin lugar a dudas. Pero el que juzga es el Señor. Les dejo esta última expresión, que de pronto puede ser que alguien dirá, pues es muy pesimista, pastor. No, digamos realista. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 1, dice, también debes saber esto. Y está hablando Pablo en el siglo I. Dice que en los postreros días, o sea, en los últimos días que nosotros estamos viviendo, vendrán tiempos peligrosos. Y esto lo dice Pablo no para asustarnos, para que estemos apercibidos. Segunda de Timoteo 3:1. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra para nosotros, Padre bueno, siempre es advertencia, claridad de cómo es que nosotros debemos hacer las cosas. Tu palabra, Señor, es clara. Tu palabra es transparente. Tu palabra es verdad. Lo que tu palabra diga que tenemos que hacer, lo haremos. Ahora, Señor, bendícenos. Bendícenos sobre todo en nuestro país. Bendícenos, Padre. Hoy colocamos delante de ti las madres. Hoy, Señor, mujeres, la gran mayoría esforzadas, valientes. Mujeres que nos dieron la vida a todos, que aún hoy en día dan vida a sus hijos,
nos alimentaron, nos cuidaron y aquí estamos. Señor, clamamos a ti por la paz de Colombia. Ya no más violencia. Señor, detén la violencia. Esa violencia inconsistente, inconsecuente, ignorante, que no sabe para dónde va, sino solamente destrucción. Oh Señor, hoy en día se han levantado. El mundo de las tinieblas se ha levantado con la brujería, con la hechicería, y aún van a las calles con la brujería, Dios, tratando de dominar las mentes, el alma, el espíritu de muchos allí en las calles, Señor. Reprendemos toda brujería en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Anulamos todo mandato de brujería del mundo de las tinieblas. Lo anulamos en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo cubre a todo Colombia, a todo el continente, a todo el mundo. En el nombre de Jesús reprendemos y rechazamos toda actividad del mundo de las tinieblas. Aquellos que están yendo con su brujería a los parques, a las plazas, en el nombre de Jesús, los reprendemos y los quitamos y los arrancamos de allí, en el nombre de Jesús. Hoy te damos gracias, Señor, por nuestras familias. Te damos gracias por nuestros hijos. Te damos gracias por las madres. Te damos gracias, Señor, por todas las familias que se congregan alrededor nuestro. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Hoy oramos y clamamos también a ti por la familia Osorio Izquierdo. Acaba de morir la abuela. Oh, Señor, la esposa, la viuda de un tío personal. Señor, dale consuelo a la familia, a toda la familia, a sus hijos, a Yolanda, a todos ellos, Señor, y a los nietos, Señor. Tráeles paz, tráeles tranquilidad en su vida, en su corazón, a todos y cada uno. Gracias, Señor, por las madres, una vez más, gracias. Bendícelas hoy y bendice también los hijos. Gracias, Señor, el fruto del amor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos a honrar a nuestro Dios en este día. Nosotros sabemos que en el mundo espiritual, así como existe la maldición, también existe la bendición. Hebreos 7, versículos 9 y 10. Dice, y por decirlo de alguna forma, en Abraham pagó también la ofrenda y el diezmo Leví. Él lo hizo también. En Abraham. Y Leví no existía todavía. Como dice la palabra, estaba en los lomos de su padre Abraham cuando Melquisedec le salió al encuentro. Miren, mis amados, las finanzas tenemos que verlas como son. Las finanzas no son frutos. Todo el mundo cree que es un fruto. No. La verdadera finanza son raíces, lo que tú siembras, lo que tú haces. Por eso para nosotros es importante sembrar en el reino de Dios. Esas son las raíces, porque muchas veces nos preocupan más los frutos. Y no, cuando tú tienes un dinero y abres un negocio, un almacén, una tienda, un abasto, lo que sea, ¿tú qué estás haciendo? Estás tomando tus ahorros y los estás sembrando. Que esos ahorros se vuelvan raíces que en su momento van a fructificar. Por eso el ahorro es tan importante para salir de la pobreza. Es la actitud de la siembra, no la actitud de tener y gastar. No el fruto, sino la raíz, es lo más importante. Tú no sabes de tus antepasados quién haya sembrado. Yo tengo experiencia porque sucedió en mi casa. Mire,
mi abuelita materna y mi abuelo paterno, yo tendría 4 o 5 años, pero quedó aquí grabado en mi mente. Tenían un hotel y en ese hotel vendían almuerzos y allí llegaban muchas veces pordioseros y mi abuela iba y tenía una mesita para ellos, les sacaba alimento, los sentaba en esa mesa y les servía el alimento. Y mi abuelo, lógicamente, se quejaba de ello. Él decía, pero no, así no va a funcionar el negocio, regalando las cosas. Y ella decía algo impresionante. Es que yo no lo hago. Yo lo hago, decía mi abuela, le decía a mi abuelo, para que ninguno de mis descendientes, ni mis hijos, ni mis nietos, ni mis bisnietos, de aquí en adelante, se acuesten algún día sin comer. ¿Cómo se llama eso? Sembrar. Raíces. Esa es la verdadera prosperidad. Esa es la verdadera prosperidad. Y cuando yo siembro, yo tengo derecho a reclamar el fruto. De pronto tú eres el bisnieto, tataranieto o tataranieto de alguien que un día sembró y que tú estás recibiendo hoy la bendición de esa siembra, una raíz, y ha crecido ese árbol de bendición. Eso se llama en la física y en la química causa y efecto. Causa que produce un efecto. La siembra produce un efecto. Y aquí nos lo está diciendo, que Abraham sembró por todos sus descendientes. Leví nació mucho después, la ley nació mucho tiempo después. Pero Abraham sabía lo que significaba la siembra. Te damos gracias, Padre, porque en tu amor y en tu misericordia nos permites, Señor, presentarnos delante de ti en este día. Señor, hemos aprendido de ti a sembrar. Hemos aprendido, Señor, a que hayan raíces de todo bien preciado que tú nos hayas dado, Señor. Hoy te damos gracias. Señor, todo espíritu de pobreza, todo espíritu de miseria, todo espíritu de destrucción, hoy lo reprendemos y lo anulamos en el nombre precioso y poderoso de Jesucristo el Señor. Reprendemos toda brujería, todo chamanismo, todas fuerzas espirituales del mundo de las tinieblas que vienen contra nosotros, contra nuestro país, contra nuestra economía, los reprendemos en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. La sangre de Cristo tiene poder contra el mundo de las tinieblas. Una vez más, Padre, reclamamos tu bendición para todas las madres en Colombia. Mujeres esforzadas, mujeres valientes, mujeres que han entendido el plan y el proyecto de Dios para sus vidas. Yo bendigo a mi esposa como madre, la bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados. Ahí queda la enseñanza. Los invito a que la escuchen en familia, que la estudien, la analicen, la escriban y si quieren predíquensela a quien sea. Eso viene del Señor, eso no es mío, no me pertenece. Habla de la palabra. Que el Señor los bendiga a todos en la casa con bendición eterna, con bendición del Padre, con bendición del Hijo y con la poderosa bendición del Espíritu Santo de Dios. Un feliz domingo, un feliz día de madres.